Indicadores microbiológicos empleados para la evaluación de calidad del agua. Entre ellos encontramos el análisis bacteriológico y el análisis físico-químico. El análisis bacteriológico. En el examen microbiológico del agua de beber se atribuye gran importancia a la evaluación de la calidad higiénica del abastecimiento. Para ello es necesario aislar y enumerar los microorganismos indicadores de la presencia de contaminación fecal. En algunas circunstancias, los mismos microorganismos indicadores pueden servir también para evaluar la eficiencia de las estaciones de tratamiento del agua de beber, que es un elemento importante del control de la calidad. Con el mismo fin, cabe utilizar también otros indicadores microbiológicos, no necesariamente asociados a la contaminación fecal. Entre los microorganismos indicadores encontramos Escherichia coli. Abunda en las heces humanas y animales. Se encuentra en las aguas residuales, los afluentes tratados y todas las aguas naturales y los suelos sujetos a una contaminación fecal reciente, de origen humano, de animales salvajes o de actividades agrícolas. Recientemente se ha sugerido que Escherichia coli puede estar presente y hasta multiplicarse en aguas tropicales no sujetas a contaminación fecal humana. Sin embargo, la contaminación fecal por animales salvajes, incluidos las aves, nunca se puede excluir, ni siquiera en las regiones más remotas, dado que los animales pueden transmitir gérmenes patógenos que son infecciosos para los seres humanos. La presencia de Escherichia coli o de bacterias coliformes termotolerantes no se debe ignorar. Bacterias coliformes termotolerantes. Los coliformes termotolerantes distintos de Escherichia coli pueden originarse en aguas enriquecidas orgánicamente, tales como los afluentes industriales o en materiales vegetales en descomposición y suelos. El nuevo crecimiento de microorganismos coliformes termotolerantes en el sistema de distribución no es probable, a menos que estén presentes nutrientes bacterianos suficientes, que materiales inadecuados estén en contacto con el agua, que la temperatura de ésta sea superior a los 13 grados centígrados y que no haya cloro residual libre. En la mayoría de las circunstancias, las concentraciones de coliformes termotolerantes guardan una relación directa con la de Escherichia coli. Por esto, su empleo en la evaluación de calidad del agua se considera aceptable para los usos corrientes, pero en el momento de interpretar los datos hay que tener siempre presentes sus limitaciones en cuanto a la especificidad. Si se observan altos recuentos de coliformes termotolerantes en ausencia de riesgos detectables para la salud, deberán llevarse a cabo análisis confirmatorios adicionales específicos para Escherichia coli. Los microorganismos coliformes termotolerantes, por el hecho de ser fáciles de detectar, desempeñan un importante papel secundario como indicadores de la eficiencia de los procedimientos de tratamiento del agua para la eliminación de las bacterias fecales. Pueden utilizarse, pues, para evaluar el grado de tratamiento necesario en aguas de calidad diferente y para definir metas de rendimiento en la eliminación de las bacterias. Microorganismos coliformes. Desde hace largo tiempo los microorganismos coliformes han sido considerados como un indicador microbiano apropiado de la calidad del agua potable, en gran parte porque son fáciles de detectar y de enumerar en el agua. Tradicionalmente, las bacterias coliformes han venido siendo consideradas como pertenecientes a los géneros Escherichia, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella. Sin embargo, según los métodos taxonómicos modernos, el grupo heterogéneo incluye bacterias fermentadoras de las lactosas, tales como Enterobacter cloacae y Citrobacter freundi, que pueden encontrarse tanto en las heces como en el medio ambiente, aguas ricas en nutrientes, suelo, materia vegetal en descomposición, así como en el agua de beber, con concentraciones relativamente altas de nutrientes y otras especies que raramente o nunca se encuentran en las heces y pueden multiplicarse en aguas potables de una calidad relativamente buena. La existencia de bacterias tanto fecales como no fecales que encajan en la definición de bacteria coliforme limita la posibilidad de aplicar este grupo como indicador de contaminación fecal. En los abastecimientos de agua tratada no deben encontrarse bacterias coliformes.
y si se las encuentra constituyen un indicio de tratamiento insuficiente, contaminación posterior al tratamiento o presencia excesiva de nutrientes. Así pues, la prueba de coliformes se puede utilizar como indicador tanto de la eficiencia del tratamiento como de la integridad del sistema de distribución, aunque es posible que los microorganismos coliformes no siempre estén directamente relacionados con la presencia de contaminación fecal o de agentes patógenos en el agua de beber. La prueba de coliformes sigue siendo útil para vigilar la calidad microbiana de los abastecimientos de agua canalizada sujetos a tratamiento. Si existe alguna duda en particular cuando se encuentran microorganismos coliformes en ausencia de coliformes termotolerantes y de Escherichia coli, se puede emprender una identificación a nivel de especie o practicar análisis en busca de otros microorganismos indicadores para investigar la índole de la contaminación. También se deberán practicar inspecciones sanitarias. Estreptococos fecales. Son los estreptococos generalmente presentes en las heces de los seres humanos y de los animales. Los estreptococos fecales raramente se multiplican en el agua contaminada y si son más persistentes que Escherichia coli y las bacterias coliformes. Su valor principal en el examen de la calidad del agua es como indicadores adicionales de la eficiencia del tratamiento. Además, los estreptococos son muy resistentes al secado y pueden ser valiosos para los controles corrientes después del tendido de nuevas cañerías maestras o cuando se reparan los sistemas de distribución o para detectar la contaminación de las aguas subterráneas o de las aguas de superficie por las escorrentías. Principales técnicas de análisis. Los principales métodos utilizados para aislar los microorganismos indicadores presentes en el agua son el método de filtración con membrana FM, el de tubos múltiplos TM o el método de número más potable NMP, así como las pruebas de presencia o ausencia. Método de filtración con membrana. En el método de filtración con membrana FM se introduce asépticamente un volumen mínimo de 10 ml de la muestra en un aparato de filtración esterilizado o debidamente desinfectado que contiene un filtro de membrana esterilizado. Se aplica al vacío y la muestra pasa a través del filtro de membrana. Todos los microorganismos indicadores quedan retenidos en la superficie o en el interior del filtro, que luego se transfiere a un medio de cultivo selectivo adecuado en un platillo de Petri. Después de un periodo de reanimación durante el cual las bacterias deaclimatan a las nuevas condiciones, el platillo de Petri se introduce en una incubadora a la temperatura selectiva apropiada, donde se incuba durante el tiempo adecuado para permitir la reproducción de los microorganismos indicadores. Se forman colonias visualmente identificables, se produce a su recuento y los resultados se expresan en números de unidades formadoras de colonia, UFC, por 100 ml de la muestra original. Sin embargo, esta técnica no es apropiada para las aguas con un nivel de turbidez capaz de taponar el filtro. Método de los tubos múltiples. El método de los tubos múltiples es designado también con el nombre del método del número más probable, NMP, porque a la diferencia del método FM, está basado en una evaluación indirecta de la densidad microbiana en la muestra de agua con referencia a los cuadros estadísticos para determinar el número más probable de microorganismos presentes en la muestra original. Este método es indispensable para el análisis de las muestras muy turbias que no se pueden analizar mediante el método de filtración con membrana. La técnica se aplica extensamente en los análisis de agua, pero su aplicación lleva mucho tiempo y requiere más equipo, vidrio de laboratorio y otros materiales consumibles que la filtración con membrana. Por otra parte, el método de los tubos múltiples puede ser más preciso que el de filtración con membrana. El método de los tubos múltiples se basa en el análisis por separado de varios volúmenes de la misma muestra. Cada volumen se mezcla con un medio de cultivo y se incuba. La concentración de microorganismos en la muestra original puede estimarse luego a partir de los diversos resultados positivos. Análisis físico-químico. Muestra de cloro residual.
La desinfección de los abastecimientos de agua potable constituye una barrera importante contra las enfermedades de transmisión hídrica. Aunque cabe utilizar diversos desinfectantes, el cloro de una forma u otra es el principal agente desinfectante empleado entre las comunidades pequeñas de la mayoría de los países. El cloro ofrece varias ventajas como desinfectante, entre ellas su baratura relativa, su eficacia y la facilidad de su medición, tanto en laboratorios como sobre el terreno. Y en ciertas circunstancias, la ausencia de cloro residual en el sistema de distribución puede indicar la posibilidad de una contaminación ulterior al tratamiento. Se pueden medir tres tipos de cloro residual: el cloro libre, que son las especies más reactivas, es decir, el ácido hipocloroso y el ion de hipoclorito, y el cloro total, que es la suma de los residuos de cloro libre y cloro combinado. Medición de pH. Es importante medir el pH al mismo tiempo que el cloro residual, ya que la eficacia de la desinfección con cloro depende en alto grado del pH. Cuando el pH pasa de 8.0, la desinfección es menos eficaz. Para averiguar si el pH está en el grado óptimo para la desinfección con cloro, cabe realizar pruebas sencillas sobre el terreno utilizando comparadores como los empleados para el cloro residual. Con algunos comparadores de cloro es posible medir el pH y el cloro residual simultáneamente. En otro caso, existen electrodos y contadores del pH portátiles. Siendo los trabajos sobre el terreno, hay que calibrarlos inmediatamente antes de cada prueba. Turbiedad. La turbiedad es importante porque influye tanto en la aceptabilidad del agua para los consumidores como en la selección de la eficiencia en los procesos de tratamiento, en particular la eficiencia de la desinfección con cloro, puesto que ejerce una demanda de cloro y protege a los microorganismos, además de que puede estimular el desarrollo de bacterias en todos los procesos en los que se usa la desinfección. La turbiedad debe ser siempre baja, preferiblemente por debajo de 1 UNT o UTJ. Dado que la turbiedad puede variar durante el transporte y el almacenamiento de las muestras, es necesario medirlas in situ en el momento del muestreo. Parámetros estéticos. Los parámetros estéticos son los que pueden detectar mediante los sentidos, a saber la turbiedad, el color, el sabor y el olor. Color. En el agua, el color puede deberse a la presencia de materias orgánicas coloreadas, por ejemplo, sustancias húmicas de metales como el hierro y el magnesio, o de desechos industriales. El agua potable debe ser incolora. Para los fines de vigilancia de los abastecimientos de agua a las comunidades es útil simplemente señalar la presencia o ausencia de color observable en el momento del muestreo. Sabor y olor. En el agua los olores obedecen principalmente a la presencia de sustancias orgánicas. Algunos olores son indicativos de un aumento de la actividad biológica, mientras que otros pueden ser el resultado de una contaminación industrial. Las inspecciones sanitarias deben incluir siempre la investigación de las fuentes de olor, posibles o existentes, y en todos los casos se debe intentar corregir los problemas de olor. En cuanto a los problemas de sabor, son generalmente la causa del mayor número de quejas del consumidor. En general, las papilas gustatorias de la cavidad bucal detectan los compuestos inorgánicos de metales como el magnesio, el calcio, el sodio, el cobre, el hierro y el zinc. El agua debe mantenerse exenta de sabores y olores desagradables para que no resulte repelente a la mayoría de los consumidores.